Saludos comunidad. Bienvenidos a un nuevo relato. Nunca pensé que mi vida fuera a dar un giro tan brusco a mis 42 años. Había pasado más de una década viviendo solo, recuperándome a mi ritmo después del divorcio. No me quejaba. El trabajo me dejaba cansado. Sí, pero la casa era tranquila. El barrio silencioso y yo tenía la suficiente disciplina para no sentirme abandonado por la vida. Eso cambió cuando conocí a Carolina. No entraré en detalles románticos. No los necesito. Lo cierto es que fue de esas personas que llegan sin anunciarse y que, de pronto, se vuelven parte del día. Y aunque no lo hubiera pensado, terminé encariñándome con sus hijos. Diego, de 13, un chico noble, algo retraído, siempre con audífonos. Y Daniela, de 17, demasiado seria para su edad, cortante, como si hubieran dejado una parte de ella a medias. Cuando Carolina me habló de mudarnos juntos, dudé. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que implicaba entrar en una familia que ya tenía su propia historia. Pero la ilusión, la necesidad de construir algo nuevo, pudo más. Ella parecía feliz, segura. Yo, por primera vez en años, también. La casa que encontramos era sencilla, de 2 pisos, con paredes algo desgastadas y una humedad vieja que se asentaba en la escalera. Pero tenía espacio para todos y un patio pequeño que Carolina imaginaba llenando de plantas. No tenía nada fuera de lo común. Eso fue lo que más me gustó. Normalidad. Eso pensé que estaba comprando. Daniela tomó la habitación más pequeña del segundo piso, al fondo del pasillo. Apenas tenía espacio para la cama, un escritorio y un pequeño armario. Era tan reducida que me sorprendió que la eligiera, pero no quise cuestionarlo. Carolina me explicó que su hija prefería la privacidad a la comodidad. Durante los primeros días todo fue relativamente tranquilo. Diego me trataba con respeto, incluso cariño. Carolina estaba más relajada que nunca, acostumbrándose al ritmo de una casa con 2 adultos. Daniela, en cambio, me observaba demasiado, no con desconfianza, no con odio, con algo que no supe interpretar. Una mirada sostenida, como si estuviera clasificándome en algún lugar que yo no podía ver. El primer mes pasó sin grandes problemas. Yo me esforzaba por ser respetuoso, por no invadir espacios que no eran originalmente míos. No quería convertirme en la figura autoritaria que llega imponiendo reglas. Prefería ganarme la confianza a mi ritmo. Pero la tensión con Daniela no cedía. A veces me saludaba, a veces ni levantaba la vista cuando pasaba. No tenía estallidos de ira ni faltas de respeto abiertas. Era otra cosa. Un silencio cargado, como quien espera algo. Lo peor es que no era una adolescente malcriada, era fría, medida, demasiado observadora. Aún así, nada parecía fuera de lugar, hasta que empezaron las cosas pequeñas. La primera semana de octubre, una noche cualquiera, estaba cepillándome los dientes cuando sentí un mareo. No un mareo fuerte, ni dramático. Solo la sensación de que la vista se me empañaba por un segundo. Lo atribuí al cansancio. Trabajaba mucho, dormía mal desde hacía tiempo. Un par de días después volvió a pasar. Y luego otra vez. Después fue el sueño. Empecé a despertarme a las 3, 3:30, siempre con la misma sensación, como si alguien hubiera estado parado al lado de mi cama. No veía nada, no escuchaba nada, pero el cuerpo lo sentía. Como cuando un ruido no despierta a tu mente, pero sí a tus músculos. Carolina decía que era estrés, y probablemente lo era, al menos entonces. Luego llegaron los accidentes tontos. Una mañana, al bajar la escalera, mi pie resbaló en un escalón que nunca antes había tenido humedad. Caí de golpe, con un dolor seco en el codo. No fue grave, pero sí extraño. Nadie había limpiado. Nadie había fregado. El escalón simplemente estaba mojado.
Otra tarde, cocinando, un estallido pequeño hizo saltar aceite hirviendo directo a mi brazo. No era la primera vez que cocinaba, pero fue raro. La tapa estaba bien puesta, la temperatura no era exagerada. Carolina insistió en que todo era mala suerte. Yo quise creerlo. Diego empezó a mirarme raro, como si esperara que yo dijera algo. Pero el chico era tímido, y cuando le preguntaba si pasaba algo, solo decía que no. Daniela, en cambio, parecía completamente indiferente, aunque a veces, cuando pasaba por mi lado, sonreía sola. No una sonrisa burlesca, más bien como quien recuerda algo, o como quien sabe algo. Empecé a comer menos, no por falta de apetito, sino porque todo me caía mal. Era como si mi estómago rechazara la comida de la casa. Comía algo en la calle y no pasaba nada, pero al llegar aquí, náuseas, mareos, dolores intestinales. Una noche vomité sin razón, lo revisé con mente racional. ¿Sería el agua? ¿La humedad de la casa? ¿Algún ingrediente mal lavado? Carolina tampoco se sentía perfecta, pero lo de ella era cansancio normal. Nada parecido a lo que yo empezaba a experimentar. Había otra cosa, una que decidí ignorar por semanas: el olor. A veces al pasar por el pasillo de arriba, sentía un olor leve, como a tierra húmeda mezclada con cera apagada. No exactamente desagradable, más bien, fuera de lugar. Cada vez que lo mencionaba, Carolina decía que en esa casa habían vivido muchas personas antes, que tal vez alguna humedad había quedado atrapada en las paredes. Pero una noche, volviendo tarde del trabajo, vi luz debajo de la puerta del cuarto de Daniela. Eran casi las 2 de la madrugada. Me detuve solo un segundo, pero fue suficiente para escuchar algo, una especie de murmullo, no un rezo, tampoco una canción. Algo repetitivo, casi sin emoción, como quien habla en sueños pero despierto. No quise seguir escuchando. Me pareció una falta de respeto. Toqué la puerta con suavidad. Silencio. En menos de 3 segundos la luz se apagó. Ningún movimiento, ninguna palabra. Me fui a mi habitación con un frío que no supe explicar. Mi deterioro no fue drástico. No hubo desmayos ni escenas dramáticas. Fue más lento, como la humedad que sube por las paredes sin que uno se dé cuenta. Empecé a perder peso sin proponérmelo. Primero 2 kilos, luego 3 más. Después, ya no quise seguir pesándome. Me miraba al espejo y me costaba reconocerme. Tenía la piel más seca, ojeras oscuras, una palidez que no correspondía a mi ritmo de vida. Carolina intentaba animarme, pero notaba su preocupación en cada pregunta que disfrazaba de broma. ¿No será la comida del trabajo?, decía. Quizá deberías hacerte ver. Duermes pésimo, amor. Pero en la casa nadie hablaba del elefante en la habitación. Todo lo malo solo me pasaba a mí. Ni Carolina, ni Diego, ni Daniela mostraban más que cansancio escolar o laboral. Yo, en cambio, era un imán para todo: accidentes, malestares, problemas. Una vez, volviendo del trabajo, encontré mis zapatos en el patio, empapados. Nadie supo explicarlo. Otra noche mis llaves desaparecieron y reaparecieron dentro del botiquín del baño. No dentro del baño, dentro del botiquín, cerrado. Me volví más silencioso, más observador, y entonces empecé a notar los detalles. Daniela casi nunca comía lo mismo que nosotros. A veces salía a cenar sola o decía que ya había comido. Su cuarto siempre estaba cerrado. No tenía redes sociales activas. Y cuando yo entraba a cualquier habitación, ella me miraba con un gesto que no entendía. No era odio, no era celos, era cálculo, como si esperara algo, como si quisiera saber hasta dónde podía llegar yo antes de romperme. Diego, en cambio, estaba inquieto. Lo encontré más de una vez mirando hacia el cuarto de su hermana con una expresión rara, como incomodidad mezclada con miedo. Una vez, mientras tomábamos agua en la cocina,
Le pregunté directo. ¿Tu hermana está bien? Me bajó la mirada incómodo. Siempre ha sido así, dijo. Así como, así, nada más. No quiso o no pudo decir más. Una tarde, mientras todos estaban fuera, escuché un golpe en el piso de arriba. Subí con la idea de que era alguna ventana que el viento movía. El pasillo estaba oscuro. La bombilla tardaba unos segundos en encender, y en ese lapso de penumbra sentí algo que nunca había sentido en mi vida. La sensación de que alguien estaba detrás de mí. No era fantasía, no era sobresalto. Era eso que uno siente cuando alguien respira cerca. Cuando la luz por fin encendió, el pasillo estaba vacío. Me acerqué a la habitación de Daniela, porque el ruido había venido de ahí. Su puerta estaba cerrada, como siempre. Sin pensarlo, puse la mano en la manija. Estaba tibia, no caliente, tibia, como si alguien la hubiera sostenido hacía segundos. Toqué. ¿Daniela?, pregunté. No escuché nada, solo silencio. No insistí. Esa noche, cuando Daniela llegó a casa, abrió la puerta de su cuarto sin mirar hacia mí. Pero lo raro vino después. Me observó unos segundos, sin hablar, como si buscara señales en mi cara. ¿Qué?, le dije cansado, sin tono agresivo. Nada, respondió. Solo nada. Y se metió al cuarto. Al cerrar la puerta, escuché 2 pasadores activarse. No sabía que esa habitación tenía pasadores internos. A ninguno nos habían dicho nada al alquilar. Las cosas comenzaron a cambiar más rápido después de eso. Comencé a sentir una presión en el pecho cuando subía al segundo piso. Carolina decía que era ansiedad. Yo callaba, pero no era ansiedad. Era otra cosa. Como si el aire allá arriba fuera más denso. Y el olor, ese olor a tierra húmeda y cera quemada persistía en el pasillo. Una noche, al regresar tarde, encontré a Diego en la sala, sentado en el piso, abrazando sus rodillas. Estaba pálido. ¿Qué pasa?, le pregunté bajando la voz. No me miró. No subas, susurró. ¿Por qué? ¿Qué pasa arriba?, negó con la cabeza, apretando la boca. Es mejor que no subas cuando estás así, dijo. Así como. Débil. La palabra me heló. No sabía cómo interpretar eso en boca de un niño tan callado. Abrí la boca para preguntarle algo más, pero en ese momento se escucharon pasos en el piso de arriba. No pasos fuertes, no pasos de alguien caminando, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Pero yo sabía que no había nadie despierto allá arriba. Subí igual. Claro que subí. Uno no quiere aceptar que siente miedo en su propia casa, que la oscuridad de un pasillo puede condicionarte. Pero apenas puse el primer pie en el último escalón, lo sentí. Un golpe seco hizo vibrar la pared del fondo. No fuerte, pero firme. Lo suficiente para que me detuviera en seco. Daniela abrió su puerta 2 segundos después. Su rostro estaba iluminado solo por el celular. No parecía sorprendida al verme, ni molesta, ni asustada, nada. Estaba normal, demasiado normal. ¿Pasa algo?, me preguntó. Quise decirle que había escuchado golpes, pasos, algo, lo que fuera. Pero ella inclinó la cabeza apenas unos grados, como esperando o deseando una respuesta particular. Nada, contesté. Ella sonrió, apenas un poco, como quien confirma algo. Eso pensé, dijo antes de volver a cerrar la puerta. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo en esa casa no estaba bien. No sobrenatural, no fantasioso, humano, demasiado humano. Y aunque aún no tenía pruebas, el cuerpo ya me lo estaba advirtiendo. No sabría decir cuándo exactamente dejé de sentirme parte de esa casa. Supongo que fue un proceso silencioso.
como cuando uno empieza a enfermarse y al principio lo confunde con cansancio. Pero hubo un día en particular, a mediados de noviembre, que marcó el descenso. Ese día desperté con un dolor de cabeza inusual. No era un dolor punzante ni fuerte. Era raro, como una presión en la parte baja del cráneo, un peso que hacía que cada movimiento se sintiera milimétricamente pesado. Me duché con agua caliente, desayuné ligero, tomé café. Nada me quitó la sensación. Carolina, al verme, frunció el ceño. «Estás más flaco», dijo, tocándome la cara como si buscara fiebre. «¿Seguro que estás bien?» «Debo dormir mal», dije para no preocuparla. Diego no dijo nada, pero me observó un rato más de lo normal. No con pena, con miedo, como si supiera que algo estaba pasando que yo mismo no podía nombrar. Daniela salió de su cuarto recién a las 10 de la mañana. Ojeras, cabello sobre la cara, expresión neutra. Pasó junto a mí sin saludar, como muchas veces, pero al cruzar el umbral de la cocina, se detuvo un segundo, apenas lo suficiente para girar la cabeza. «Estás distinto», dijo. No sé por qué esa frase, tan simple, me heló más que todo lo demás. «¿Distinto cómo?», pregunté. «No importa», respondió, y siguió su camino. Esa tarde, mientras Carolina y Diego estaban fuera, me quedé solo en la casa. Tenía la intención de dormir, pero no pude. La sensación en el cuerpo había empeorado. Un cansancio profundo, un hormigueo en las manos, el estómago inquieto. Me senté en la sala, respirando lento, cuando escuché un ruido arriba. No un golpe esta vez, no pasos. Fue el sonido de algo rodando, como un frasco cayendo al piso y girando lentamente hasta detenerse. Subí despacio. El pasillo estaba silencioso, pero había un detalle que me detuvo en seco. La puerta del cuarto de Daniela estaba entreabierta. Nunca, jamás, la dejaba así. No quise entrar. Era su espacio, su privacidad, pero había algo más. Un olor leve, no desagradable, pero extraño. Una mezcla de hierbas secas con algo metálico. Quise pensar que era un perfume o incienso. Me convencí de eso y regresé sin mirar dentro. Esa noche, más tarde, Carolina me dijo que Daniela había estado con dolores y que quizá había tirado algo por accidente. No insistí, pero a partir de ese día todo empeoró para mí. Los dolores se hicieron constantes, mareos mientras caminaba, calambres sin razón, frío repentino, incluso bajo el sol, ganas de vomitar sin haber comido nada pesado. Y otra cosa más inquietante, las noches dejaron de ser noches, me despertaba entre las 2 y las 4 de la madrugada, sin excepción. Cada vez que abría los ojos sentía un silencio espeso en el aire, como si el tiempo se detuviera. Una noche me levanté para ir al baño y, por alguna razón que no supe explicar, no quise mirar hacia la puerta del cuarto de Daniela. No porque temiera verla, sino porque temía que estuviera despierta y me estuviera mirando. Un día, al volver del trabajo noté que mis camisas estaban movidas. No revueltas, movidas. Ordenadas de una forma que yo no uso. Las más nuevas adelante, las otras atrás. No le di gran importancia. Tal vez Carolina había limpiado el armario. Pero al preguntarle, me dijo que no había entrado a nuestras cosas. Tampoco Diego. Tampoco, según ella, Daniela. Decidí dejar de darle vueltas. Esa misma noche tuve un sueño extraño. No recuerdo los detalles exactos, pero sí que alguien decía mi nombre muy cerca de mi oído. Cuando desperté, el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Respiré hondo, me levanté y fui a la cocina a tomar agua. Al volver a la habitación, vi una sombra moverse en el pasillo del segundo piso. No era una figura humana, no era un fantasma. Era una sombra normal causada por el reflejo de luz de la calle. Pero aún así, me hizo sentir un escalofrío, como si hubiera algo más detrás, algo que no veía. Una tarde Carolina me llamó desde el trabajo. «Andrés, Daniela está muy callada», me dijo. «Creo que necesita hablar con alguien. Conmigo no va a querer».
respondí. Intentá. Insistió. Respiré hondo y subí. Toqué la puerta. Daniela. Silencio. ¿Podemos hablar un momento? Nada. Solo quiero saber si estás bien. Eso es todo. Cuando ya me retiraba, escuché su voz del otro lado. No sonaba molesta, no sonaba débil, sonaba cansada. Estoy ocupada. ¿Necesitas algo? Pregunté. No. Y volvió el silencio. Algo adentro de mí me dijo que insistir iba a ser peor. Una semana después ocurrió algo que me encendió todas las alarmas. Encontré en el patio, debajo de una tabla de madera, algo que no debía estar ahí. Mi pulsera de plata, una que llevaba años usando, había desaparecido semanas atrás. Pensé que la había perdido. La pulsera estaba enterrada en la tierra como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. La agarré y la limpié. No quería pensar mal, no quería armar historias, pero algo se quebró dentro de mí en ese instante. Dejé de sentirme paranoico para empezar a sentirme vigilado. Esa noche pregunté a Carolina si ella la había encontrado y dejado ahí mientras limpiaba. Me respondió que no. Diego negó haberla visto, y Daniela solo me miró desde la mesa y dijo: «No todo lo que uno pierde está lejos». Aún hoy no sé si hablaba de mí o de la pulsera. A partir de ahí, algo más cambió. Daniela empezó a encerrarse más que antes. Casi no salía de su cuarto. Solo escuchaba, ocasionalmente, el crujido suave de su cama o el ruido de su escritorio moviéndose. Pero lo inquietante no era eso, era lo contrario. Las veces que salía de su cuarto cruzaba frente a mí y apenas me miraba, pero yo sentía que lo hacía con otra intención. Como quien revisa un resultado, y cada vez que lo hacía, esa noche, algo me pasaba: mareos, náuseas, dolor de cabeza, sueños raros, como si una parte de mí se encendiera cuando ella aparecía, pero para mal. Empecé a evitarla sin querer, y esa fue la primera señal de que tenía miedo. No miedo a ella, no a lo que pudiera hacerme físicamente, sino miedo a lo que yo sentía cuando estaba cerca, como si algo en su presencia trabajara en mi contra. No sé en qué momento exacto dejé de caminar tranquilo dentro de la casa. Fue progresivo, invisible, como si cada habitación hubiera adoptado una personalidad nueva, silenciosa, pero alerta. Yo todavía intentaba convencerme de que todo lo que sentía era producto del estrés, del trabajo, de querer adaptarme a una familia que ya tenía sus propias raíces. Quería creer eso, y me repetía que exageraba, que todo era circunstancial, pero los detalles dejaron de ser pequeños. Una madrugada, desperté sobresaltado. Sentía la boca seca, un zumbido leve en los oídos y el pecho apretado. Fui al baño a tomar agua. No prendí la luz. La penumbra me alcanzaba. Pero al acercarme al espejo vi algo que me dejó helado. Mi reflejo tardó un segundo más que yo en moverse. Un segundo, tal vez menos. Lo suficiente para que me quedara mirando en silencio durante varios minutos. Prendí la luz. Todo normal. Me convencí de que estaba imaginando cosas, que la falta de sueño hacía estragos. Pero desde esa noche evité mirarme demasiado tiempo en ese espejo. El pasillo del segundo piso seguía impregnado del mismo olor, una mezcla de tierra, humo y algo metálico, como hierro. Pero ahora, además, había una sensación física, una pesadez en el pecho, como si el aire subiera denso desde la habitación de Daniela. Un domingo, cuando todos salieron, me acerqué a la puerta de su cuarto. No quería entrar sin permiso, pero tampoco quería ignorar lo que sentía. Coloqué mi mano sobre la puerta. La madera estaba tibia, por dentro, estaba oscuro, y no había ningún ruido. Me quedé allí un momento. No sé por qué. Fue una mezcla entre miedo y curiosidad. Cuando quité la mano, vi que mis dedos habían quedado manchados con un residuo muy leve, casi imperceptible, como polvo negro. Una tarde mientras Carolina cocinaba y Daniela estaba en su cuarto, Diego se acercó a mí en silencio. «Andrés»,
me dijo muy bajo. No te duermas temprano. ¿Por qué? Pregunté, tratando de no sonar alarmado. Se encogió de hombros, pero sus ojos estaban ansiosos, casi húmedos. Solo... no te duermas. Quise preguntarle más, pero se fue a su cuarto antes de que pudiera hacerlo. Lo mío ya no era simple cansancio. El cuerpo me estaba fallando. Me dolían las articulaciones. Tenía dolores musculares sin esfuerzo previo. Perdía el apetito. La piel se me resecaba en cuestión de horas. Las ojeras se profundizaron tanto que parecía que no dormía desde hacía semanas. Y no lo hacía. No realmente. Me dormía media hora. Despertaba como si algo me hubiera tocado. Luego lograba dormir 40 minutos, otra hora, pero nunca un sueño completo, y cada vez que despertaba, tenía la misma sensación. Que me estaban mirando no era paranoia, era físico, como si mis músculos reaccionaran a una presencia, pero nunca veía nada. Fue al volver del trabajo una tarde calurosa. Apenas puse el pie en el segundo escalón de la escalera, escuché mi nombre, clarísimo, susurrado, suave. Andrés. Me detuve, esperé. El corazón me latía fuerte como si buscara salir del pecho. ¿Carolina? Pregunté. Silencio total. Subí un escalón más. ¿Diego? Nada. Subí otro. ¿Daniela? Nadie respondió. Y sin embargo, había escuchado mi nombre. No quise subir más. Me quedé unos segundos respirando despacio, mirando hacia arriba, esperando que algo se moviera, pero no pasó nada más. Esa noche dormí con la puerta con llave por primera vez desde que llegué a esa casa. Un viernes al llegar del trabajo encontré a Carolina alterada. Decía que Daniela estaba más irritable de lo normal, que había golpeado la puerta, que no quería comer, que estaba encerrada desde hacía horas. Habla con ella, me dijo. No quiere hablar conmigo, respondí. Vos sos el adulto, insistió. Subí con la resignación de quien sabe que nada va a cambiar. Toqué la puerta. Nada. Golpeé un poco más fuerte. Silencio. Daniela, dije con paciencia. ¿Podés abrir? Silencio otra vez. Me apoyé en la puerta. Y entonces, del otro lado, escuché algo que no esperaba. Una respiración. No normal. No tranquila. Una respiración lenta, firme, como si alguien estuviera justo del otro lado pegado a la puerta. Daniela, dije despacio, y sin previo aviso, la respiración se detuvo. Como cortar un sonido con tijeras. Un segundo después, un golpe sordo me hizo retroceder. No fue fuerte, pero sí inesperado. Venía del interior del cuarto. Me quedé inmóvil. La puerta nunca se abrió. Bajé con la sensación de haber tocado algo que no debía. Carolina me preguntó, ¿qué dijo? Nada, respondí, y era verdad, pero lo que ocurrió arriba no se lo conté a nadie. Primero fueron mis llaves, después una camisa, luego una cadena plateada que tenía desde hacía años. No desaparecían, de verdad, sino que volvían a aparecer en lugares absurdos. La cadena, dentro del tambor de la lavadora, las llaves, debajo del colchón, la camisa, en el fondo del closet de Diego, doblada de otra forma. Yo intentaba no culpar a nadie, pero algo dentro de mí sabía que nada de eso era casualidad. Y siempre, pasaba cuando Daniela estaba en la casa. Una noche, en la que Carolina trabajó turno extra, me quedé solo con los chicos. Diego se quedó encerrado en su cuarto desde las 8. Daniela no salió del suyo ni una sola vez. A las 2 de la mañana, ya en mi habitación, escuché pasos arriba, lentos, precisos, como si alguien caminara despacio hacia la escalera. Me quedé paralizado en la cama. Los pasos bajaban, uno, luego otro, luego otro. Terminaron justo frente a mi puerta. No tocaron, no se movieron, nada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio pulso. Minutos después, sin saber cómo, me quedé dormido.
brevemente, pero dormido al fin. Por la mañana, al abrir la puerta, encontré algo en el piso. Un pequeño hilo rojo, enrollado, como si hubiese sido parte de una pulsera o un tejido. No pertenecía a nada de mi ropa, tampoco a nada de la casa. Lo tiré sin pensarlo. No quería aceptar lo que estaba pasando. El mes siguiente fue, sin exagerar, el peor periodo de mi vida. No porque hubiera algo evidente, directo, tangible, sino por lo contrario, porque todo lo malo era silencioso, casi invisible, y aún así me destruía. Ya no era solo cansancio, era deterioro. Una mañana al salir de la ducha, me miré al espejo de la habitación en busca de una respuesta simple. ¿Por qué me sentía exhausto todo el tiempo? Pero lo que vi fue peor. Tenía el pecho hundido, las clavículas marcadas, el cuello más delgado, la piel ligeramente amarillenta, las venas de los brazos se veían más oscuras. No era una ilusión, no era exageración. Mi cuerpo estaba cambiando. Había perdido tanto peso que apenas podía creerlo. Carolina me vio salir del baño y se quedó helada. «Andrés, esto ya no es normal», dijo, tocándome el brazo. «¿Quieres ir al médico hoy?» «Sí», respondí, aunque sabía que no iría. Me daba miedo que un médico no encontrara nada. Me daba más miedo aún que encontrara algo que no pudiera explicar. Pero el miedo más profundo era otro, la sensación de que esto no era una enfermedad. Era algo dirigido. Ese mismo día, mientras Carolina trabajaba y Daniela seguía encerrada, Diego se me acercó. No habló al principio. Solo me miró. Tenía los ojos rojos, como de haber llorado o no haber dormido. «Andrés», susurró, «te estás poniendo peor». «Estoy cansado nomás», le dije intentando sonar tranquilo. Negó con fuerza, casi molesto. «No, no es cansancio». Me acerqué para tranquilizarlo. «Decime qué pasa, Diego». «Yo escucho cosas», contestó con voz temblorosa. «En la noche. Cosas que no entiendo». Y mi hermana, ella, se detuvo, apretó los labios, miró hacia las escaleras, hacia la puerta del cuarto de Daniela. «No puedo decirlo», murmuró, y se fue. Ese «no puedo decirlo» se me clavó como una espina, porque no lo dijo por miedo a mí, sino por miedo a ella. Cada vez que subía al segundo piso, sentía lo mismo, una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado, un hormigueo en la columna, la piel erizándose sin motivo. No era sugestión. Mi cuerpo reaccionaba antes de que yo pensara en reaccionar, y siempre, al pasar frente a la puerta de Daniela, el aire cambiaba de forma sutil. Un frío seco, un olor leve a cera y a algo más, algo orgánico. Pero yo seguía negándolo. No quería ser el tipo que piensa lo peor sin pruebas. Una noche, a las 3:27, desperté de golpe, no por un ruido, no por un sueño, sino por la sensación de estar cayendo. Me incorporé jadeando. La habitación estaba oscura. Carolina dormía profundamente, pero había algo fuera de lugar. El aire. El aire tenía un olor extraño, no como el del pasillo. Este era distinto, un olor tenue a fósforos recién apagados. Me levanté tembloroso. Abrí la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro, y justo cuando di un paso hacia afuera, escuché un sonido detrás de mí. No un golpe, no una voz, solo algo cayendo al piso. Me giré con el corazón acelerado. Pensé que Carolina se había movido, pero ella seguía dormida de espaldas. En el piso, justo al lado de mi lado de la cama, había algo. Una pequeña piedra negra, redonda. Parecía carbón, pero no era carbón. Más bien una piedra pulida. La tomé. Estaba tibia, y no pertenecía a nada de nuestra casa. La guardé en el cajón sin decir nada, y esa madrugada no dormí más. 2 días después me animé a hablar con Carolina de forma más directa. «Creo que algo está pasando», le dije. «¿Qué cosa?», preguntó ella, tensa. «No sé cómo explicarlo, pero no me siento bien en esta casa.
Algo me está afectando. ¿Alguien te hace algo? Insistió ella. No, mentí. Solo siento que el ambiente está pesado. Pero la verdad es que sí sospechaba. Lo negué por semanas. Me repetí a mí mismo que era absurdo, que era injusto pensar mal de una chica de 17 años. Pero Daniela, había algo en ella, algo en su forma de mirar, algo en cómo aparecían y desaparecían mis cosas, algo en cómo Diego reaccionaba cada vez que ella estaba cerca. Algo no estaba bien. Carolina suspiró y me dijo, Daniela está pasando por cosas de adolescentes. No lo tomes personal, no quise discutir, pero adentro mío, una voz baja empezó a repetirse, no es adolescencia, no es eso. Una mañana, al bajar por las escaleras, sentí que algo se movía bajo mi pie. Resbalé, caí los últimos 3 escalones con fuerza, me golpeé la espalda, el codo, la rodilla, me quedé en el piso, respirando entrecortado. Cuando me incorporé, vi lo que había estado debajo de mi pie, un hilo rojo, el mismo tipo que había encontrado frente a mi puerta días atrás, esta vez atado en forma de nudo. Lo agarré, temblaba, no se lo dije a nadie, no quería enfrentarlo aún, pero por primera vez, una idea cruzó mi cabeza, y no pude expulsarla. Esto no es casualidad. Nunca olvidaré esa tarde. Yo estaba guardando herramientas en un cajón cuando Daniela entró a la cocina sin hacer ruido. Se paró a escasos 2 metros. No habló de inmediato. Me observó, con calma, sin parpadear. «Vos no estás bien», dijo finalmente. «Lo sé», respondí. «No te va a durar mucho esto», agregó. «¿Esto qué?» «Esto», respondió moviendo una mano hacia mí. «Esta versión tuya», le sostuve la mirada, no pude evitar hacerlo, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era ira, no era rencor, no era dolor, era tranquilidad. La tranquilidad de alguien que ya sabía cómo iba a terminar la historia. Se dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Yo me quedé con las piernas temblando, y esa noche, al mirarme en el espejo, sentí que había envejecido otros 3 años. Llegó un día en que ya no podía negar nada. Me despertaba en el piso, no sabía por qué. Las comidas me sentaban mal, tenía pesadillas sin forma. Las luces del segundo piso parpadeaban cada vez que yo subía. Mis manos sudaban sin motivo. La piel de mis brazos tenía pequeñas marcas circulares como raspaduras que yo no me hacía. Y sobre todo, cada vez que Daniela se cruzaba conmigo, yo sentía que mi cuerpo reaccionaba como si me retiraran algo. Una energía, una fuerza, un pedazo de salud. No podía explicarlo. No tenía pruebas. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo sabe. La noche en que todo se reveló no tuvo un inicio extraño. No hubo luces parpadeando, ni puertas que se cerraran solas. Fue una noche como cualquier otra, la más normal en semanas. Ese fue el detalle que hoy me sigue dando escalofríos. Todo parecía estar en calma. Carolina había salido a un turno nocturno. Diego estaba en su cuarto, con música baja en los audífonos. Daniela también estaba en el suyo, o al menos eso pensé. El silencio de la casa era distinto, no pesado, no inquietante, solo silencio. Había pasado una tarde especialmente mala. Mareos, dolor en el pecho, una debilidad que me hizo sentarme varias veces solo para no caerme. Estuve tentado a ir a urgencias, pero algo, que hoy sé que no fue intuición sino miedo, me lo impidió. A eso de las 11 sentí sed. Fui a la cocina. Mientras servía agua, escuché algo arriba, un ruido leve, no un golpe, no pasos, una puerta que se cerraba. Pensé que era Diego. Subí para preguntarle si quería algo. El pasillo estaba oscuro, pero no completamente. La luz tenue del baño, que yo sabía que estaba apagada, ahora estaba prendida. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta. La empujé con los dedos. El baño estaba vacío. Tenía el piso ligeramente húmedo, como si alguien hubiera estado allí hacía minutos. Revisé la llave. Estaba cerrada.
Nadie la había tocado. Me quedé unos segundos respirando profundo. Decidí que debía dormir, dejar de pensar tanto, pero al darme la vuelta, noté algo que no había registrado al subir. La puerta del cuarto de Daniela estaba abierta, apenas unos centímetros. Nunca la dejaba así. Jamás. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado. No quería entrar. Te juro que no quería. Pero el aire, tenía un olor que me golpeó de inmediato. El mismo olor a cera, tierra y algo metálico que llevaba semanas sintiendo en el pasillo. Me detuve en seco. «Daniela», susurré. Silencio. Toqué la puerta con la punta de los dedos. La abrí un poco. La habitación estaba completamente a oscuras. Solo la línea de luz del pasillo entraba, cortando la sombra como una navaja. Di un paso. Fue un error. El segundo en que crucé el umbral, el olor se volvió más fuerte. No insoportable, pero real, físico. Y entonces lo vi, no de inmediato, no de frente. Primero mis ojos recorrieron lo normal: la cama, el escritorio, la mochila en el piso, las cortinas cerradas. Todo como cualquier habitación de una chica de 17 años. Pero en la esquina derecha, detrás del closet, había un pequeño espacio que nunca había notado, un rincón estrecho entre la pared y el mueble, como si alguien hubiera corrido el closet apenas 10 centímetros. Y ahí, en esa ranura oculta, había algo. Me acerqué con pasos lentos, sin hacer ruido, como si temiera despertar a alguien. Cuando alumbré con el celular, el aire se me fue del pecho. Había velas, pequeñas, consumidas casi hasta la base, de varios colores. Había envases de vidrio cerrados con tierra dentro, trozos de flores secas, hilos rojos y negros, cintas quemadas, y peor que todo eso, estaban mis cosas: mi cadena de plata, mi pulsera, mechones de mi cabello, pedazos de tela de mis camisas, un par de uñas cortadas que creí haber tirado sin importancia. Todo organizado con una precisión quirúrgica. Ni rituales de película, ni símbolos extravagantes, solo objetos personales, dispuestos con intención, con propósito. No había nada sobrenatural, no había signos místicos, no círculos de sal, solo la evidencia silenciosa de alguien que había estado coleccionando partes de mi vida, sin que yo lo supiera, sin que yo lo notara, sin que yo me defendiera. Mi garganta se cerró, sentí una oleada de calor, luego de frío. Me quedé quieto, respirando apenas, y entonces escuché algo detrás de mí, un susurro, suave, cercano. «No deberías estar aquí». Me giré tan rápido que casi me caigo. Daniela estaba parada en la puerta sin expresión, sin enojo, sin sorpresa. Solo vacía. Su rostro tenía la misma calma que había visto días atrás. Los ojos quietos, casi sin parpadear, las manos relajadas a los costados. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz quebrada. «Nada», respondió. «Daniela, esto no es nada», insistí. «¿Por qué tenés mis cosas acá?». Me miró como si yo fuera el que no entendía. «Vos no tendrías que haber venido», dijo. «¿A dónde?». «A esta casa». Sentí el corazón golpeando en las costillas. «¿Por qué haces esto?», logré preguntar. «¿Qué te hice yo?». Ella inclinó la cabeza, apenas como quien duda entre dos respuestas. «Vos cambiaste cosas», susurró. «¿Qué cosas?». La forma en que ella nos hablaba, la forma en que él me miraba, la forma en que dormíamos, la forma en que respirábamos. Se volvió hacia el rincón y tocó una de las velas consumidas con la punta de los dedos. «Antes todo estaba ordenado», continuó sin emoción. «Vos moviste algo». «¿Qué moví?». Sus ojos, por primera vez, mostraron algo que nunca había visto: tranquilidad, certeza. «El lugar en el que estabas», respondió. «¿Y qué significa eso?». «Que no era tu lugar». Y entonces, apenas audible, agregó: «Y la casa lo sabe». No supe qué responder, ni qué pensar, ni qué sentir.
pero entendí algo que me heló hasta la médula. Daniela no estaba jugando a la bruja, no estaba inventando, no estaba enloqueciendo, estaba convencida, absolutamente convencida, de que yo no debía estar allí, y toda mi caída física, toda mi mala suerte, todas las cosas perdidas, los hilos rojos, los objetos movidos, todo tenía un origen real, no místico, humano. Ella. Quise hablar, pero mi voz no salió, y entonces Daniela hizo algo que aún hoy no puedo explicar. Sonrió, no una sonrisa burlona, ni malvada, una sonrisa triste, resignada, como quien observa un resultado inevitable. Ya casi termina, dijo. ¿Qué termina? Lo tuyo. Sentí las piernas aflojarse. Di un paso atrás. Daniela no se movió. Solo cerró la puerta de su habitación muy despacio, y yo, con el corazón golpeando como un martillo, bajé las escaleras sin mirar atrás. Dormí en el auto esa noche, con la puerta trabada, sin poder cerrar los ojos. Al amanecer, cuando entré a la casa para avisar que necesitaba irme unos días, Daniela estaba sentada en la mesa, desayunando. No me miró, no habló. Solo movió una taza con la mano y dijo, «Ya está». Y algo en su tono me confirmó lo que no quería aceptar. Nada de lo que me pasó había sido casualidad. Nada había sido mala suerte. Nada había sido estrés. Ella había estado haciendo algo. Algo metódico, persistente, frío, silencioso. Un trabajo que nunca pude comprender del todo. Un propósito al que yo nunca debí acercarme. Salí de la casa sin despedirme y nunca volví.